Un escritor que piense en un lector determinado mientras escribe está perdido como creador. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Yo lo conseguí con el padre, me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran la lectura no una obligación sino un goce. Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Lo más importante ni siquiera son los campeonatos, lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos. A continuación, el programa de la Federación de Instituciones, desde hace casi 30 años en Radio Universidad. La Plata, sus instituciones y su gente. Cultura, deportes, anécdotas e historias de la ciudad. Un programa de los clubes, las instituciones culturales y sus dirigentes. La Plata, sus instituciones y su gente. Conducción y producción general, Pablo Kersfeld. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva hora de La Plata, sus instituciones y su gente, el programa de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas. Otro día que me encuentran corriendo. Hoy tuvimos un día más tranquilo, vino más tranquila la hora de los chicos porque bueno, teníamos algunos alumnos de viaje. Le mandamos un beso a todos los que estaban de viaje y los felicitamos a todos los que pasaron acá con el profe Gus. Un programa fascinante como siempre. Dejan mucha energía a los chicos y yo ando corriendo de acá para allá, acomodando papelitos y cositas, no sé por qué, mirándola a Naura Naya con cara de ¿estamos bien? ¿Está saliendo todo bien al aire? Está saliendo todo perfecto, se escucha la voz. Estoy bárbaro en Twitch, estoy saliendo bien, sí, tendré que afeitarme un poco la barba. Les recuerdo a los oyentes algo que hablamos seguido, pero es importante que lo hablemos un poco más seguido. Estamos saliendo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar a Federación de Instituciones, pero Radio Universidad lo pueden ver a través de twitch.tv, Radio U La Plata, y ahí tienen imágenes en vivo, lo cual son interesantes para a veces no verme a mí, pero ver a los invitados que son los que valen la pena en esta hora. Así bueno, tengo un día particular, hoy estoy corriendo, así que como me conocen, a veces arranco con todo bajo control y a veces no. Hoy es un día que no arranco con todo bajo control. Quería contarles, bueno, entre otras cosas, que seguimos trabajando desde la Federación y que cualquier necesidad que tengan de parte de las instituciones pueden acercarse a calle 3, número 967, entre 51 y 53, de lunes a viernes de 14 a 20 horas. Y ahí, bueno, se van a encontrar con Dayana o con miembros de la comisión directiva que todo el tiempo están trabajando, tratando y pensando qué hacemos para que los clubes funcionen un poquitito mejor. Venimos de una semana particular, una semana con algunos feriados, y una de las cosas que me pasó varias veces durante el fin de semana y es lo que detonó este programa, fue que no sabía por qué era feriado el lunes. Y creo que le pasó a varios, porque una de las preguntas que surgía era, bueno, el jueves es el Día de la Bandera, el viernes es puente, no sé por qué es feriado el lunes. Y nos pusimos a hurgar así con el dedito, con la uña, y alguien dijo, che, por Güemes. Y yo pregunté, ¿Güemes y qué? Güemes y Centenario, en Güemes está la parada de... está la pollajería en Güemes. ¿Qué Güemes? Y revolviendo un poquitito el arcón de los recuerdos, me di cuenta de que estaba flojito de papeles por el lado de Güemes. Y me quise dar un lujo particular y personal y me traje a alguien que sabía. ¿Tenemos la cortina de la entrevista? Porque vamos a ir a la entrevista ya. ¿Sí? La tenemos. En La Plata, sus instituciones y su gente, la entrevista.
yo la meto a Laurita en unos problemas. Mientras que le digo entrevista, ella estaba buscando algo que le había pedido hacía 5 minutos. Laura Naya es lo mejor que alguien puede esperar de una operadora. Hace así, yo la saludo, le hago señas y ella me dice, no entiendo qué me estás pidiendo, por favor, podemos hacérmelo, me lo podés hacer fácil. En la entrevista de hoy me voy a dar un lujo personal y me quise dar un lujo personal y lo logré. Y me traje al profe Bernardo Keuten. Bernardo Keuten es un tipo al que yo conozco desde hace varios años, pero él no me conoce desde hace mucho tiempo. Y aprendí muchas cosas con él, aprendí a interesarme por cuestiones de historia y dije, bueno, qué mejor que traérnoslo al programa. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Y lo peor de todo, y lo que más me preocupa de esta situación, es la garganta, la voz que tiene Bernardo Keuten. Yo temo por mi futuro en esta radio si ustedes se van a pasar todo el programa escuchando su voz. En algún momento haceme una cosa así de fingí alguna fonía, no sé, algo para que yo no Muchos elogios, Pablo, muchos elogios. Bernardo es profesor, entre otras cosas. Bueno, ahora nos va a contar en un breve resumen algo de su vida, pero es uno de los referentes que yo tengo a la hora de la historia y a quien yo quería pedirle que nos desasne un poco y que empiece a desasnarnos en lo que tiene que ver en principio con Güemes, un tipo interesante que durante la semana, aprovechando los feriados, aprendí a querer un poco más. Pero ¿nos podés contar en unos minutos de dónde sale primero Bernardo Keuten, que se transformó en ahora en adelante en nuestro columnista de historia? Bueno, gracias. Bueno, en el caso tuyo, Bernardo Keuten sale de ser profesor de tu hija, de Catalina, en el Instituto Manuel Belgrano de Citibel. Ya hace más de 20 años que estoy impartiendo clases ahí. Y bueno, tuve la suerte yo de tener a Catalina como alumna durante primer año, cuarto año, sexto año, un recorrido que particularmente a mí me gusta mucho hacer con los alumnos, porque es recibir a los chicos de muy chicos y acompañar el crecimiento. Yo me he dedicado toda la vida a hacer educación secundaria, habiendo podido seguir otros caminos, y sin embargo la educación secundaria es lo que más satisfacciones me ha dado, sobre todo por la particularidad que tiene el alumno a esa edad. Uh-huh. Y bueno, más allá de eso, también en su momento soy jubilado, no docente, jubilado del servicio penitenciario, y en el servicio penitenciario estaba a cargo de lo que era investigación histórica, de asuntos históricos institucionales. Algunas publicaciones dando vueltas andan por ahí. Y después, ya te digo, lo que tiene que ver con la docencia, algo que realmente me apasiona. Yo creo particularmente que en la vida uno tiene que buscar aquellas cosas que le apasionen. Y bueno, por suerte lo he encontrado en la docencia. Siempre digo lo mismo, a lo largo de mi vida, cuando haga el balance, puedo decir que fui un tipo feliz por hacer lo que me gustaba. Bueno, eso es un poco... No es poca cosa, realmente. No es poca cosa. Es un poco a modo de presentación. Bernardo, gracias a vos por venir, por sobre todas las cosas, y por venir, además de todo, casi en un llamado que tiene la necesidad de contarnos en tu forma que bueno, le cuento a los oyentes, es muy agradable. Le contaba recién a Bernardo fuera del aire y lo quería contar también al aire porque me parece que es importante. Durante la pandemia, que fue muy compleja para todos nosotros, Bernardo era de los profes que se tomaba el tiempo de grabar un video o de hacer un video con los chicos, y yo tenía la suerte en casa de sentarme detrás de Cata a escucharlo. En ese momento en donde nos preocupábamos por cocinar mejor y por instruirnos en algunas cosas, era muy agradable recibir la enseñanza, y por eso lo primero que se me cruzó pensando en esto, digo,
para arrancar así nomás en caliente, ¿quién es Martín Miguel de Güemes? Martín Miguel de Güemes, yo diría que es uno de los protagonistas del proceso de revolución e independencia, que como ya sabemos abarcó gran parte de la segunda década del siglo XIX. Güemes tiene una particularidad. Ya sabemos, como ocurre en todos los países del mundo, que la historia se escribe. Y la escriben determinados personajes. Y Güemes era un caudillo. Y eso en cierta manera era algo negativo cuando se escribió la historia de nuestro país. Y sin embargo, Güemes es uno de los caudillos reconocidos. Ahora vamos a charlar un poquito por qué. Pero básicamente lo que tenemos que pensar de Güemes fue un personaje comprometido con lo que tuvo que ver con la revolución y con la lucha contra el Imperio Español. Entendió de la mejor manera su lugar, su liderazgo en su provincia, en la zona de influencia, y particularmente tuvo muy buena sintonía tanto con San Martín como con Belgrano. No es poca cosa. Ya sabemos quiénes son San Martín y Belgrano, más allá de que podamos después charlar un poquito. Pero el hecho de estar en su momento, lo que era el Alto Perú, norte de nuestro país, actual Bolivia, era una zona crucial en el desarrollo de la lucha por la independencia, y a partir de las campañas sanmartinianas se vuelve en una zona secundaria. Y Güemes asume ese rol en esa región, si se quiere, secundaria, que no era secundaria, pero lo que pasa es que el esfuerzo de guerra sanmartiniano pasaba por otro lado. Güemes es un salteño de buena familia, nacido en 1785 en la ciudad de Salta, que de muy joven ya formó parte del regimiento fijo. El regimiento fijo era un regimiento de Buenos Aires que tenía un destacamento en Salta. Y alrededor de 1805, el virrey en ese entonces, Sobremonte, entendiendo que ya había una presencia británica revoloteando el Río de la Plata, hace bajar algunos regimientos, en este caso le toca al regimiento fijo de Salta, a instalarse en Buenos Aires por una potencial invasión inglesa que efectivamente va a producirse al año siguiente, en 1806. Güemes participa en las invasiones inglesas, tanto en 1806 como en 1807. Hay un caso interesante de Güemes, que al frente de su tropa de a caballo, aprovechando una bajante del río, abordó un barco, o sea, algo desconocido. E inclusive no hay muchos registros de esa situación, ¿no? Sí. El tipo de a caballo con sus hombres abordando un barco y tomando el control del mismo. Ya a posteriori de las invasiones inglesas, en 1808, Güemes vuelve a Salta. Ya había fallecido su padre un español, su madre una persona de la aristocracia jujeña. Vuelve a Salta y está en Salta cuando comienza lo que sería la Revolución de Mayo. Y Güemes se suma al proceso revolucionario de Mayo, y rápidamente, ahí sí, cuando comienza la Revolución de Mayo en realidad, como fenómeno revolucionario, se dio en casi toda América Latina. Tuvimos episodios, focos revolucionarios en Buenos Aires, en la Banda Oriental, en Chile, en la zona de Colombia, Venezuela, pero en realidad, con el paso del tiempo, el único foco revolucionario que se mantuvo vigente fue el foco porteño. Es decir, todo lo que tenía que ver con la zona del Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata sí entra en efervescencia. Y lo que había empezado a ocurrir en Perú queda en la nada. Los realistas se hacen fuertes en Perú y los realistas interpretan
como también lo interpretan los revolucionarios criollos, interpretan la necesidad de controlar el Alto Perú. El Alto Perú pasa a ser clave. Por las riquezas, Potosí seguía brindando su metal precioso, la plata potosina, estaba la Casa de la Moneda, la Seca de Potosí. Esa región era importante y los realistas entendían que si tenían que someter a la revolución que se había iniciado en Buenos Aires, el Alto Perú era la vía de ingreso, Quebrada de Humahuaca mediante, para meterse a lo que hoy es la Argentina, digámoslo así. Entonces Güemes interpreta que la Quebrada de Humahuaca es el camino. Y en ese lugar ya empieza a presentar una primitiva defensa. La primera junta inmediatamente destina a una tropa que va a ser el germen del denominado Ejército del Norte. Güemes está luchando también en esa instancia. Tenemos, más allá de alguna victoria aislada, como puede ser Suipacha, en 1811 tenemos el desastre de Huaki. Y el desastre de Huaki implica varias situaciones. Primero, que la Revolución de Mayo está en crisis. No se sabe en qué va a terminar esta situación. El avance realista, que ya ingresa a lo que es el actual territorio argentino, y la presencia de Belgrano. Aparece Belgrano en escena haciéndose cargo de un ejército del norte que en realidad estaba de capa caída y en retirada. Lo tenemos en esa situación a Güemes. Güemes inclusive da una mano con lo que es la retirada de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón, que formó parte del Ejército del Norte, inclusive estaba en el desastre de Huaki. Previo a Belgrano. Se retira con los caudales de Potosí, que habían tomado el control de Potosí los patriotas, digamos. Y Güemes ahí apoya a esa retirada. Naturalmente era muy importante el financiamiento para lo que era el esfuerzo de guerra. Nosotros después tenemos a un Güemes que va a estar inclusive en la banda oriental y que después, cuando ya San Martín, a partir de 1813, se empieza a posicionar como una persona importante, en este caso para la Asamblea del año 13, que era la que gobernaba el país, posteriormente el directorio, Güemes se transforma en un personaje relevante a los ojos de San Martín. Güemes ya vuelve a Salta, después de un periplo de un par de años, y ya queda instalado en Salta Güemes. Ahí San Martín se hace cargo del Ejército del Norte, reemplazando Belgrano. Belgrano, cuando se hace cargo del Ejército del Norte, después de la crisis de Huaki, interpreta perfectamente la importancia de contener a los realistas a la altura de Tucumán y Salta. Son las famosas batallas de Tucumán y Salta. Para posteriormente ser derrotado Belgrano cuando intenta dar el paso adelante en territorio altoperuano, en Vilcapugio y Ayohuma. Se produce el relevo de Belgrano por parte de San Martín, y ahí sí, lo tenemos a San Martín apostando por la figura de Güemes para que Güemes se transforme en esa suerte de guardián del norte. San Martín siempre tuvo en claro algo: el camino del Alto Perú era inviable, pero había que detenerlo, a los españoles en este caso. Algo que a mí me fascina de Bernardo es que no puedo parar de escuchar, y tenemos que ir a una pequeña tanda de la radio. Vamos a una pequeña tanda ahora y seguimos escuchando un poco quién es Martín Miguel de Güemes. La Plata, sus instituciones y su gente. Cultura, deportes, educación e interés general. La Plata, sus instituciones y su gente. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande,
Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La choricería Choris Gourmet, únicos en La Plata. Ahora también podés pedirlo sin TAC. Abierto todos los días a partir de las 20 horas. Viernes, sábados y domingos también abrimos al mediodía. Calle 17, número 1864, entre 70 y 71. Delivery 458-5969 o 15-571-6155. La choricería. Revolucionamos el clásico choripán. Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria del productor al consumidor, al precio justo. Todos los viernes, de 8 a 15 horas, en los jardines del Rectorado de la Universidad. Y los lunes, de 9 a 14 horas, en la Facultad de Ciencias Naturales, calle 60 y 122. Podés encontrar verduras, huevos de campo, miel, conservas, panificados, productos apto veganos, cerámica, cosmética natural, indumentaria, productos ecológicos para la gestión menstrual, artículos para el hogar, joyería, accesorios para mascotas y mucho más. Además, de lunes a jueves podés encargar los productos de la feria por WhatsApp y recibirlo el viernes en tu casa. El paseo te lo lleva. Hacé tu pedido al 221-2205-577. La feria está adherida a Mercados Bonaerenses. Paga con cuenta DNI y obtené 40% de reintegro en tus compras todas las semanas. Radio Universidad de La Plata, desde el 5 de abril de 1924. AM 1390, la radio de la Universidad Pública. De 18 a 19, La Plata, sus instituciones y su gente. Con Pablo Kersfeld, por AM 1390. Seguimos en La Plata, sus instituciones y su gente, aquí con el profe Bernardo Keuten, que nos está engalanando con la historia de Martín Miguel de Güemes, entre otras cosas. Yo no pudimos parar en la charla durante la tanda, así que bueno, ya terminó, ya me contó el final. No, ya sé cómo. No, es mentira. Vamos a seguir charlando con ustedes y escuchando al profe. Habíamos llegado entonces a esta relación que Güemes empieza a establecer con San Martín por el avance o por tomar el control del ejército, del gran ejército del norte, ¿no? Comentábamos que cuando San Martín se hace cargo del ejército del norte en 1814, San Martín en realidad ya tiene el plan que va a llevar adelante más adelante, que consistirá en la liberación de Chile y de Perú. San Martín tiene muy claro que el gran foco de poder español es Perú, y que a su vez hacer el camino esforzado, dificilísimo del Alto Perú se va a transformar en un incordio que va a terminar desgastando al esfuerzo revolucionario. A pesar de lo que podemos suponer que atravesar la cordillera de los Andes implica un esfuerzo mayúsculo, y lo es sin duda, San Martín entendía que eso le iba a resultar más sencillo para asegurar la espalda de lo que era la región de Cuyo y después sí por mar ir a
Te pregunto, hasta ese momento, bueno, estratégicamente por ahí no se desconoce, pero las entradas eran a través de Jujuy, la quebrada de lo que nos contabas hoy, llegar hacia el norte y entrar desde el norte, o sea, ir bordeando por el lado este la cordillera. O sea, el camino que unía a lo que son las provincias del norte de nuestro país con lo que sería el foco del poder español, en este caso Lima, capital de Perú, era por la quebrada de Humahuaca, hacer el camino de lo que sería Salta, Jujuy, quebrada de Humahuaca, ir por Potosí y terminar Oruro, La Paz y seguir ese recorrido. Era el camino habitual. Las quebradas, digamos, no es solamente la de Humahuaca la última, pero la más emblemática, las quebradas eran justamente eso, un corte, un recorrido natural que se armaba en la zona montañosa y que era aprovechado para el traslado. Entonces, Güemes queda a cargo de ese esfuerzo, recibe el apoyo incondicional de su hermana, Macacha Güemes, también conocida. Seguramente las mujeres a lo largo de la historia no han tenido el reconocimiento que se merecen, pero el caso de Macacha Güemes me parece válido reconocerlo porque realmente fue un apoyo para los esfuerzos del caudillo. Un caudillo que, aclaro, encontraba así mucho respaldo en las masas populares, pero la aristocracia, digamos, de Salta y de Jujuy observaban cómo tenían que hacer un esfuerzo de guerra muy grande, hasta cierto punto a veces no estaban muy de acuerdo, y además no dejaba de ser una situación de incertidumbre el nuevo orden que se estaba estableciendo y por qué no pensar en seguir con el viejo orden, ¿no? Bueno, cuando San Martín se va, ya para organizar como gobernador de Mendoza su campaña militar, queda al frente del Ejército del Norte Rondó. Rondó, respondiendo a los intereses del directorio, una vez más tiene como objetivo el Alto Perú. Y Güemes tenía claro que eso no tenía mucho viso de realidad. Inclusive Güemes, en algún momento, previa charla con Rondó, no sé si en malos términos, pero sí no había buena sintonía, así como destacamos la buena sintonía con San Martín y con Belgrano, no era el caso con Rondó. Güemes se retira del Ejército del Norte para instalarse en Salta como gobernador, previo apoyo del Cabildo, que a su vez tenía presencia familiar de Güemes, el Cabildo. Rondó intenta un último esfuerzo de guerra, que es otra derrota, ya la final. Estoy hablando de finales de 1815, la batalla de Sipe-Sipe. Y es una batalla que abre un gran interrogante, porque una vez más parecía que las puertas del Alto Perú estaban abiertas para los españoles. Y ahí aparece una vez más, como gobernador ya, la figura de Güemes con sus gauchos, frenando a los intentos españoles por penetrar en las provincias del norte de nuestro país. De hecho, se convoca un congreso, ya sabemos de qué congreso estamos hablando, el Congreso de Tucumán, que justamente se reúne en Tucumán para, en cierta manera, darle un espaldarazo a los esfuerzos de guerra y para mandarle un mensaje a los españoles: nos juntamos acá porque el objetivo es que ustedes no penetren, pero el esfuerzo principal lo estaba llevando adelante Güemes. Realmente el esfuerzo principal lo estaba llevando adelante Güemes, y Güemes, junto con San Martín y con Belgrano, fue uno de los que más azuzó la idea de una declaración pronta de la independencia. Era necesaria la declaración de la independencia. Es importante, además, yo pienso en todo lo que vos vas contando y me imagino lo que es el mapa de ese momento, que nada tiene que ver con la República Argentina, ni con las fronteras que hoy conocemos, ni nada por el estilo. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Imperio de Brasil del otro lado, la banda oriental que está jugando de un lado o del otro, con también una idea de revolución bastante extraña, y una forma que tenía la Argentina alargada, media extraña, que venía heredada del virreinato, ¿no?
Absolutamente, no tenía, como vos bien decís, nada que ver. Nosotros en realidad hablamos de provincias. Lo que había era ciudades, cabeceras de territorios, que habían sido las históricas fundadas por los españoles, ¿no? Estoy hablando de Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago, Catamarca, La Rioja, etcétera, etcétera. Y alrededor de esas ciudades, territorios que se iban organizando y que respondían generalmente a los cabildos de esas ciudades. Cuando se produce la Revolución de Mayo y se produce la descomposición del virreinato, empiezan a aparecer personalidades referentes en esas ciudades, en esos territorios, que a la postre se van a terminar transformando o en gobernadores y, por qué no, ya tal vez en la década siguiente, en los caudillos, ¿no? Dando lugar a otra etapa de la historia argentina que va a ser la etapa de las luchas civiles. A partir de la declaración de independencia, ya lo tenemos a Güemes consolidado en su rol de detener al esfuerzo español por penetrar en las provincias del norte, mientras San Martín, en enero de 1817, cruza la cordillera e inicia la campaña de liberación de Chile, empezando a llevar adelante el plan sanmartiniano. Ahí tengo una duda. Decime. Y estábamos hablando recién de Rondó a cargo del Ejército del Norte. Sí. En el 17 San Martín cruza y va avanzando de sur a norte, hacia Perú. En ese momento Rondó tenía el control de... No. Detalle y gracias. No gracias por citarlo. Después del desastre de Sipe tenemos otro relevo en el Ejército del Norte. ¿Y quién vuelve a hacerse cargo? Belgrano. Belgrano se va a hacer cargo del Ejército del Norte en 1816 y casi te diría que va a estar hasta su muerte en el Ejército del Norte. Por lo menos hasta 1819 lo vamos a tener a Belgrano en el Ejército del Norte, generando una excelente sintonía con Güemes. Y asumiendo Belgrano lo que ya manejaba San Martín y el mismo Güemes, que era inviable el camino del Alto Perú y que en todo caso había que contener para permitir que San Martín hiciera lo suyo del otro lado de la cordillera. En cierta manera, la leyenda de Güemes al frente de sus infernales, haciendo esa guerra de guerrillas, no sé, falta que promocionemos la guerra gaucha. Sí. Si mal no recuerdo, de Lucas de Mare, ¿no? Sí. Enrique Muñoz y Ángel Magaña. Bueno, la leyenda de esa guerra de guerrillas fue realmente así. Apostar al conocimiento del terreno, a la aparición por sorpresa, gauchos que manejaban muy bien el caballo, el ataque, el pico y me voy, el toco y me voy, el toco y me voy, y dejar estar e imposibilitar el deseo español de penetrar. Que aclaro, los españoles, más allá de tener conocimiento de los esfuerzos de San Martín en Chile, lo tenían a San Martín en Chile. Es decir, no tenían por qué tener conocimiento los españoles que San Martín tenía como objetivo embarcarse y después desembarcar por sorpresa en Lima. Eso no lo manejaban los españoles. Los españoles, estoy hablando sobre todo del Alto Perú. Entonces el esfuerzo en el Alto Perú español era consolidar el Alto Perú, pero para después penetrar en las provincias del norte. Y ahí Güemes fue realmente insustituible en su esfuerzo de guerra. Hay un detalle de lo que vos planteás y que recuerdo en esta lectura de este poco tiempo, y es armas -10 en relación a las armas que existían en ese momento en los realistas. O sea, había cañones, había mosquetes y demás del lado español, y del lado de los infernales había lance y cuchillo. Vos sabés que hay una cosita interesante. Cuando yo te comenté hace un ratito que a partir de esa mala sintonía entre Güemes y Rondó, Güemes solicita retirarse a su provincia, a esa altura del partido el campamento militar de Rondó estaba en el sur de lo que es Bolivia, ¿no? Instalado.
En la retirada hacia su provincia, Güemes pasa por Jujuy y toma, prestado, 600 fusiles. Epa. Para entender que eran importantes para lo que era la defensa, en este caso de Salta, entendiendo ya Güemes que él iba a quedar como gobernador de Salta. Inclusive el directorio, en ese entonces, envía una expedición, si se quiere una expedición de castigo o algo por el estilo, al mando de French y Beruti. Sí. Bueno, al mando de French, que a su vez tenía que sumarse al ejército de Rondó para exigirle a Güemes devolver los fusiles, mientras Rondó por el otro lado mandaba nota, devolver los fusiles. Y Güemes, no te los doy nada, y al final Güemes termina negociando con French, no te doy los fusiles, pero podés pasar, porque Güemes en cierta manera lo había bloqueado French a la altura de Tucumán, y no pasás, de acá no pasás, no, pero bueno, está bien, los fusiles los dejamos de lado, pero déjame pasar porque tengo que sumarme a las fuerzas si necesitas algo, te doy una mano de Rondó. A pesar de lo que te estoy diciendo, Güemes sí es cierto que no tuvo ningún apoyo desde Buenos Aires. El apoyo en todo caso de Güemes vino, en algunos casos de buena gana y en otros casos de mala gana, de el pueblo, llámese las familias pudientes o el pueblo llano de Jujuy y de Salta particularmente, ¿no? No va a ser la primera vez que ese Buenos Aires de esa época deja mucho que desear. Me viene rápido el recuerdo de Manuel Belgrano pidiendo por favor una insignia patria o lo que sea, ¿no? Y en esas pequeñas cosas que vos decís, wow. El Buenos Aires de ese entonces en realidad se preocupaba y mucho por tener el control. Buenos Aires asumió desde el mismo momento del 25 de mayo de 1810, que era la continuadora del virreinato. Claro. De un virreinato que naturalmente cuando desapareció el virreinato empezó a desmembrarse. Y en ese desmembramiento Buenos Aires empezó a tirar manotazos a ver si lo podía contener. Cuando a fines de 1810 la primera junta envía a Belgrano a Paraguay para intentar contener un movimiento autonomista paraguayo, vamos a ponerlo en esos términos, resultó un fracaso. Batallas de Paraguarí, Tacuarí, derrotas para Belgrano, o inclusive un Artigas que termina levantando a la banda oriental, pero después desde Buenos Aires dijeron, che, ojo con este muchacho porque me parece que no quiere ajustarse a lo que nosotros manejamos. Y hablando de Belgrano, cuando hablamos de la famosa batalla de Tucumán, hay un artículo de Pérez Amuchati, un historiador ya fallecido hace muchos años, pero que titulaba El sepulcro de la tiranía, haciendo referencia a la batalla de Tucumán. En este caso, el primer triunvirato le pedía a Belgrano, como jefe del Ejército del Norte, por favor bajá a Córdoba. Y el tipo sabía que si bajaba a Córdoba, no podía detener ya a los realistas, porque desde Córdoba se abre todo el territorio. Había que frenarlos antes. ¿Dónde? En Tucumán. Belgrano desconoce la orden, ¿sí? Una de las tantas veces que Belgrano desconoce. Ojo, en algunas otras cosas también estuvo ajustado a lo que eran los designios del gobierno central, pero en este caso no. Y la victoria de Tucumán, posteriormente ratificada en Salta, fue un espaldarazo para poder contener a los realistas. En realidad, los realistas lo más que llegaron, justamente en 1812, batalla de Tucumán. Después siempre estuvieron más que nada contenidos en lo que es el Alto Perú y en la zona de la quebrada Humahuaca, que las correrías de los gauchos de Güemes lo podían detener. Hay un lugar como por ahí importante que hoy no lo estamos considerando tanto, pero Tucumán fue, si no me equivoco, también el espacio que elige San Martín para la creación de su entrenamiento, del centro de entrenamiento para soldados y demás, ¿no? La llamada Ciudadela. Hoy por hoy pensar en la Ciudadela remite al estadio de San Martín de Tucumán. Exacto. Naturalmente tiene relación con esto. ¿Qué es lo que hizo San Martín? San Martín, un tipo muy vivo, muy inteligente, muy astuto. La guerra de Zapa, como se dice, esa guerra del engaño,
de las apariencias, San Martín la empieza a desarrollar en Tucumán. ¿Qué es lo que hace San Martín en Tucumán? Arma una ciudadela fortificada para tener a su ejército entrenado, sabiendo que en Tucumán, como en todas las ciudades, proliferaban los espías realistas. Los espías realistas no podían saber muy bien qué pasaba detrás de esa fortificación. Cuando hablamos de una fortificación no imaginemos muros grandes, pero sí imaginemos una empalizada para que San Martín pueda manejarse con una relativa comodidad y empezar a ordenar lo que iba a ser ese plan a futuro que él tenía, que insisto, no pasaba por el Alto Perú, sí pasaba por Mendoza. Para eso recibe el apoyo en su momento de Juan Martín de Pueyrredón, que había sido designado director supremo. Juan Martín de Pueyrredón, que tuvo mala relación con Artigas, no tuvo la mejor relación probablemente con Belgrano, pero sí la tuvo con San Martín. Y le dio el apoyo a San Martín, que a lo mejor retació a Güemes, por ejemplo. Hay ahí un factor de San Martín en la política que es como clave, ¿no? San Martín identifica a Güemes como ese que podía aportar en el momento en donde Güemes estaba relegado a Buenos Aires, creo que en penitencia, si no me equivoco, o algo por el estilo. Güemes había ido, había inclusive estado en la banda oriental, y sí, se incorpora ya cuando San Martín empieza a organizar lo suyo. Güemes se incorpora como un elemento de la tropa de San Martín. No me acuerdo si era sargento mayor, teniente, no recuerdo exactamente, pero un cargo, si se quiere, menor. Y se produce ahí ya el conocimiento de San Martín y Güemes. Y San Martín lo tiene en muy alta estima, Güemes. Entiende que Güemes es un personaje respetado en su región, en Salta, y que es funcional al plan que él tiene. Y Güemes asume ese rol de funcionalidad, que lo lleva, por ejemplo, a confrontar con Rondó, como comentábamos en la previa de la batalla de Sipe-Sipe. El que está hablando es el profe Bernardo Keuten. Vamos a ir a la segunda tanda de la radio y seguimos disfrutando un poco más de historia. La Plata, sus instituciones y su gente. El programa de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas. Hasta las 19 por AM 1390. ¿Sabés qué son los residuos eléctricos y electrónicos? Una vez que los aparatos eléctricos y electrónicos de uso diario dejan de funcionar, sus componentes se convierten en los denominados residuos eléctricos y electrónicos. En el mundo actual, con el incremento del uso de estos dispositivos, también han aumentado los residuos que estos producen. Con el objetivo de disminuir estos residuos, se recomiendan alargar la vida útil del aparato eléctrico y electrónico y donarlos cuando los dejamos de utilizar. Que los mismos sean obsoletos para nuestra tarea no implica que no sigan siendo útiles para otra persona. No arrojes estos residuos en la vía pública ni a la basura. Todos podemos contribuir a un ambiente más sano y sostenible. Es un consejo de la Secretaría de Ambiente y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Bazar X. Baxar Mercado, tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado, calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí. ¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. LR11 Radio Universidad de La Plata. AM 1390. La radio de la Universidad Pública. Estás escuchando La Plata, sus instituciones y su gente. Por AM 1390. La radio de la Universidad Pública.
Seguimos en La Plata, sus instituciones y su gente, hoy con el profe Bernardo Keuten, que nos está desasnando de esos momentos que sucedían entre el 1800 y algo, fines de 1700, cuando nace el querido Martín Miguel de Güemes, cada día, cada vez más querido, cada segundo que pasa más querido. Una cosa que te quería preguntar, profe, es algo que a mí me llamó mucho y me apasionó mucho de la lectura de Güemes, y es que algo, vos lo contaste hace un ratito, el entrenamiento de los infernales, ese grupo de caballería que termina armando, de gauchos que termina armando Güemes, tiene más que ver con la pasión que con la instrucción militar. En realidad, instrucción militar, poca. Apoyo, menos todavía. Lo que había, voy a usar una palabra, una cierta devoción por parte del gauchaje para con la figura del líder. Interesante, además, porque era un líder, si se quiere, atípico para la época de la que estamos hablando, en la que muchas veces en estas batallas o en estos combates de no mucha cantidad de soldados, porque en realidad a lo mejor se enfrentaban 300, 400, 1000 soldados de cada lado, muchas veces los oficiales e inclusive los generales participaban del combate. No era el caso de Güemes, y no era el caso de Güemes, aclaramos, porque se sabía que Güemes tenía aparentemente hemofilia, motivo por el cual no podía sufrir ningún tipo de heridas. Ya lo sabía de chico él. Y a pesar de eso, el gauchaje lo respaldaba ciegamente y estaba al servicio del plan de Güemes. Y el plan de Güemes era esta guerra de guerrillas. Y para esta guerra de guerrillas, que en realidad no se necesitaba, no digamos un entrenamiento, un ejército de línea. Güemes eso no lo había montado. Güemes había preparado a su gente para que actúen de sorpresa, bajando por los valles, que trabajen de noche, que vayan sobre las avanzadas realistas, que aprovechen la topografía del terreno al máximo. De ahí esa imagen icónica, ¿no?, de los gauchos al día de hoy desfilando con sus cobertores de cuero para protegerse de todas las plantas. Del espinillo, fundamentalmente. Exactamente. Claro. Tan comunes en los montes salteños y jujeños. Pero que tenían que ver con eso, con ir visualizando al enemigo desde el alto y bajar en una atropellada de a caballo, golpeteando contra las plantas espinosas y atacando por sorpresa. Generalmente sable en mano y lanza. En una época en donde la guerra estaba pensada en una especie de encuentro de caballeros, en donde se tomaban decisiones de quién avanzaba, y avanzaba la artillería, después disparaban los cañones, se frenaban grupos unos contra otros y se disparaban, fines de esas guerras de 1700, en donde realmente yo todavía no termino de entenderlo, pero no entiendo tampoco esa época tanto, en donde se disparaban y los del frente esperaban ver caer a sus compañeros, terminaban de disparar, cargaban sus mosquetes, volvían a disparar y recién después de este encuentro cargaban bayonetas y salían a la lucha. Generalmente en el caso de la infantería es como bien decís vos, y en el caso de la caballería era sable en mano a la carga. Y bueno, en este caso, las tropas de Güemes, los infernales de Güemes, eran de a caballo. Claro. Eso les daba la cuota de la velocidad, de la sorpresa. Y les permitía no generar ese enfrentamiento a campo abierto, que seguramente el ejército de Güemes o los gauchos de Güemes no estaban preparados para llevar adelante eso. Sumado a que probablemente las mejores tropas españolas se encontraban en la región del Alto Perú. Ya había sido probado en Huaki, había sido probado en Sipe-Sipe, en Vilcapugio, en Ayohuma, en batallas con formaciones regulares. Los generales, realistas, probados, experimentados, inclusive muchos de ellos en las guerras contra Napoleón, a partir de 1808,
con formación en las academias militares españolas, corrían con una ventaja con respecto a los argentinos. Cuando hablamos de los argentinos y tenemos que hablar de militares de línea, tenemos básicamente que pensar en San Martín. No es el caso, por ejemplo, de un Belgrano, que tuvo que hacerse un militar ante la necesidad de lo que era la revolución, bueno, ponerse al frente de un esfuerzo, ¿no? Hay un apartado que es un momento de relación entre Güemes y Belgrano. Belgrano también se merecía parte de este día por la cercanía de su fallecimiento, de los 204 años de la muerte de Manuel Belgrano, uno de mis hombres favoritos, en principio porque tienen una mirada que, bueno, creo que en el caso de Güemes es súper compartida, y sin duda en el caso de José de San Martín, de pensar nuestra patria en una visión diferente a la soberanía que buscamos hoy, pero definitivamente libre de la presión de cualquier ejército extranjero. Y en esas ideas y en esas idas y vueltas y charlas, aparece, bueno, Güemes siendo reconocido hace no mucho tiempo, porque creo que esto del feriado por el fallecimiento de Güemes se da 2015, acá poquito tiempo. ¿Por qué tanto tardamos en reconocer a este tipo que fue el portero del norte, sin duda? Un poco lo comentábamos a lo largo de la charla. Primero, no es uno de los próceres clásicos. No formó parte de ese panteón de próceres que fue edificado por lo que podríamos denominar la historia oficial, en los que seguramente sí aparecen, sin duda, San Martín y Belgrano a la cabeza. Güemes, para la historia oficial, es un personaje complicado, no deja de ser un caudillo, amado por los sectores populares, el gauchaje lo sigue a ojos cerrados, pero por el otro lado es un aristócrata salteño, no participa en las luchas civiles, apenas tiene un toco y me voy allá por 1821, meses antes de su fallecimiento, en un conflicto que se había generado entre las provincias o los territorios de Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Y entonces, en cierta manera, queda la figura de Güemes durante mucho tiempo asociado a la idea del caudillo. No va a tener la mala fama ni la mala prensa que tendrán los Rosas, los Estanislao López, los Felipe Ibarra, pero aparece asociado a esa figura y se lo toma como algo menor, en la medida de que la figura de San Martín crece con sus campañas militares, lo que es esa defensa del norte de nuestro país, por medio de esa guerra de guerrillas, no se le termina de dar la entidad que efectivamente sí tuvo. Fue un factor fundamental, y vale la pena que estemos charlando de él, así podemos hacer el reconocimiento, ¿no? Un factor fundamental para lo que fue la consolidación del proceso de revolución e independencia en nuestro país. En la historia oficial hay personajes documentados que han llegado hasta lo más alto de la presidencia de nuestro país, que tenían frases icónicas como "no trate de economizar sangre de gaucho, este es un abono que es preciso hacer útil al país". Y esta consideración de que el gaucho es terminaba con "la sangre es lo único que tienen de seres humanos estos salvajes". Me parece que reconocer a estos tipos que lucharon detrás de Güemes, primero a Güemes, como bien decís vos, después a estos tipos que lucharon con el nombre de infernales detrás de Güemes, pensando en defender su tierra, en hacer fuerte su región. Es
es como lo poquitito que nosotros podemos hacer sentados desde acá, ¿no? No, sin duda. El reconocimiento a la figura de Güemes y de la gente que realmente lo acompañó va a pasar siempre. Se reconoce al líder, se reconoce a la figura estelar y muchas veces quedan en el olvido todos los que hicieron posible ese esfuerzo. Güemes lideró, pero no hubiera podido llevar adelante lo que pudo si no hubiera sido por el compromiso que tuvieron esos sectores populares que lo acompañaron ciegamente, por entender que él lideraba un proceso que tenía que ver, en este caso, con frenar al invasor y ratificar un proceso que estaba incipiente. Recién comenzaba esta independencia. 1816 somos independientes. Güemes muere en 1821. Fueron 5 años desde la independencia hasta la muerte de Güemes en las que el hombre se esforzó con su gente para frenar la recuperación realista, la reconquista realista y permitir que se desarrolle un ciclo que ya más o menos a partir de 1820, 1821, coincidente si se quiere con la muerte de Güemes, ya los realistas habían perdido ese empuje, sumado eso a el desembarco sanmartiniano en Lima, y eso le cambia a los realistas la ecuación. El que está hablando es el profesor Bernardo Keuten y vino a darnos un rato de charla del por qué tenemos que empezar a valorar a algunos personajes que hicieron de nuestra patria una patria grande en un momento en donde definitivamente si hay algo que tenemos que hacer es preocuparnos porque nuestra patria siga siendo libre, soberana y grande como es. Y me parece que Martín Miguel de Güemes se merecía todo este espacio. Gracias, profe Bernardo Keuten, por estar con nosotros. Me encantaría que te sumes con esto que veníamos charlando para desasnarnos, para contarnos, para compartirnos estas cosas que para mí son fundamentales. Y bueno, invitarte para siempre. Nos vemos el sábado que viene y a continuación. Bueno, gracias Pablo por la invitación, me he sentido muy cómodo. Y bueno, esperemos que esta posibilidad, esta charla, haya ayudado a que tal vez algunas personas puedan descubrir un poco más, en este caso, al personaje y a la valía de su accionar. El que hablaba es el profesor Bernardo Keuten, compañero ahora de nuestro programa, columnista, historiador. A partir de este momento quisiera agradecerles a todos por este rato, a Laura Naya por la operación en nuestro equipo técnico, a Miriam Cardoso por la locución dentro de unos minutos que nos viene con lo que se viene ahora del informativo. Queridos oyentes, volvemos a escucharnos el sábado que viene. Ustedes sigan en Radio Universidad.